Imagina entrar en una empresa donde nadie sabe quién eres realmente, donde cada mirada de desprecio, cada orden humillante y cada puerta cerrada en tu cara es una prueba más de lo que necesitas cambiar. Esta es la historia de Victoria Alarcón, una brillante empresaria que heredó las acciones mayoritarias de una de las consultoras más importantes de Barcelona, pero decidió experimentar la realidad desde abajo antes de revelarse como la nueva dueña. Lo que comenzó como una simple evaluación encubierta se convirtió en una dolorosa lección sobre el clasismo y la arrogancia corporativa. Acompáñanos en esta historia donde el poder y la justicia se encuentran en el lugar menos esperado. Barcelona resplandecía bajo el sol de primavera cuando Victoria Alarcón, vestida con un traje sencillo y sin ningún accesorio ostentoso, cruzó las puertas giratorias del imponente edificio de cristal de Grupo Innova Consulting. A sus 32 años, Victoria acababa de heredar el 51% de las acciones de la empresa tras el fallecimiento de su tío, Fernando Alarcón, quien había sido un accionista silencioso durante décadas. «Buenos días, vengo por el puesto de becaria en marketing digital», dijo Victoria a la recepcionista, una mujer rubia llamada Sofía, que apenas levantó la mirada de su ordenador. «Planta 12. Ya llegan tarde, como todos los becarios», respondió con desdén, entregándole una tarjeta de visitante. Victoria había tomado esta decisión tras descubrir informes preocupantes sobre la cultura empresarial y el trato a los empleados de menor rango. Con la ayuda de su abogado personal, Daniel Vega, el único que conocía su verdadera identidad, había conseguido infiltrarse como becaria por un mes antes de la reunión oficial donde se presentaría como la nueva propietaria. «No durará ni una semana», escuchó murmurar a Sofía mientras se dirigía al ascensor. El departamento de marketing era un espacio abierto donde reinaba la tensión y el ruido de teclas apresuradas. Eduardo Méndez, el director del departamento, un hombre de unos 40 años con entradas pronunciadas y corbata demasiado apretada, la recibió con una mirada de evaluación que la incomodó. «¿Tú eres la nueva? Esperaba a alguien más técnico», comentó mientras la guiaba a un pequeño escritorio en la esquina más alejada y oscura de la oficina. «Aquí tienes un ordenador de los viejos. Para lo que vas a hacer es más que suficiente». Victoria asintió, conteniendo su indignación. Su primer día estuvo lleno de tareas triviales: servir café en reuniones donde ni siquiera podía sentarse, organizar archivos obsoletos y escuchar comentarios condescendientes sobre su ropa demasiado sencilla para una empresa de este calibre. Durante el almuerzo se sentó sola hasta que una joven de aspecto amable se acercó. Era Elena, otra becaria que llevaba 3 meses allí. «No te preocupes, al principio siempre es así», susurró Elena. «Pero si sobrevives a Eduardo y a su equipo de lameculos, aprenderás mucho, aunque nunca te contratarán de forma indefinida. Aquí los becarios somos desechables». Al tercer día, Victoria presenció algo que la dejó helada. En una reunión de estrategia a la que asistió para tomar notas, Javier Olmedo, el actual CEO, presentaba unos resultados financieros claramente manipulados. Victoria, con su maestría en finanzas internacionales y años de experiencia en consultoría estratégica, detectó inmediatamente las inconsistencias en los números. «Disculpe, señor Olmedo, pero creo que hay un error en la proyección de ingresos del tercer trimestre», comentó Victoria desde su rincón, provocando un silencio sepulcral en la sala de juntas. Eduardo se puso rojo de ira. «¿Quién te ha dado permiso para hablar? Estás aquí para servir café y tomar notas, no para opinar». Javier Olmedo, un hombre de aspecto imponente y cabello perfectamente peinado, la miró con una mezcla de sorpresa y desdén. ¿Y qué sabrá una becaria sobre proyecciones financieras? Solo señalaba que si aplican esa fórmula con los datos del mercado actual, están sobreestimando los ingresos en aproximadamente un 23%, respondió Victoria con calma profesional. Tras la reunión, Eduardo la arrastró a su despacho. «Una más como esa y estarás fuera». Las becarias no cuestionan al CEO, ¿entendido? La situación empeoró cuando Victoria descubrió irregularidades más serias mientras organizaba archivos antiguos. Encontró contratos con proveedores fantasma y facturas duplicadas que sugerían un posible fraude. Mientras fotografiaba discretamente estos documentos con su móvil, Marta Jiménez, la jefa de recursos humanos, la sorprendió.
¿Qué crees que estás haciendo?, inquirió con voz cortante. Organizando los archivos como me pidió Eduardo, respondió Victoria con aparente inocencia. No necesitas fotografiar nada, dame tu móvil, exigió Marta extendiendo la mano. Victoria se negó educadamente. Lo siento, pero es mi teléfono personal. El incidente llegó a oídos de Javier Olmedo, quien mandó llamarla a su imponente despacho con vistas a toda Barcelona. Allí encontró también a Eduardo y a Luis Herrera, el director financiero, un hombre de aspecto calculador que la miraba como si fuera una amenaza. Señorita Alarcón, entiendo que es usted nueva, pero debe comprender que en esta empresa valoramos la discreción y la lealtad por encima de todo, dijo Javier con tono amenazante. Especialmente cuando se trata de documentos confidenciales, añadió Luis con una sonrisa tensa. A la semana siguiente, Victoria fue relegada a tareas aún más degradantes. La obligaron a organizar el armario de suministros, a hacer recados personales para Eduardo e incluso a limpiar la sala de reuniones después de una comida con clientes porque la persona de la limpieza no estaba disponible. Durante esos días, Victoria se acercó más a Elena y descubrió que no era la única que sufría maltrato. Conoció a Raquel, una brillante analista a la que sistemáticamente le robaban las ideas, a Carlos, un diseñador gráfico al que pagaban menos que a sus compañeros varones, y a Miguel, un joven de origen latinoamericano que soportaba comentarios xenófobos a diario. «¿Por qué seguís aquí?», preguntó Victoria durante un café clandestino en las escaleras de emergencia, el único lugar donde podían hablar libremente. «Necesitamos el trabajo», respondió Raquel con resignación. «Y todas las consultoras grandes funcionan igual». «No todas», murmuró Victoria, mientras una idea comenzaba a formarse en su mente. Esa noche llamó a Daniel, su abogado. «Necesito que aceleres algunos trámites, y quiero los expedientes completos de todos los directivos». 2 semanas después de su llegada, Victoria fue convocada a una reunión urgente. Al parecer, una empresa competidora estaba intentando una adquisición hostil de Grupo Innova, y todos los departamentos debían preparar informes para defender la posición de la compañía. «Los becarios también ayudaréis», anunció Eduardo en una reunión general. «Necesitamos manos para hacer gráficos y presentaciones. Nada complicado, tranquilos». Victoria vio cómo Luis Herrera susurraba algo al oído de Javier Olmedo, quien asentía con preocupación. La noticia de la posible compra había caído como una bomba, y todos los directivos parecían nerviosos. Esa tarde, mientras preparaba unos gráficos que le había encargado Eduardo, Victoria escuchó una conversación entre Javier y Luis en el despacho contiguo. «¿Quién demonios es el comprador? ¿Cómo han conseguido tantas acciones sin que nos enterásemos?», preguntaba Javier visiblemente alterado. «No lo sé, pero si consiguen el 51%, estamos acabados. Nuestros ajustes financieros saldrán a la luz». Victoria sonrió para sus adentros. El comprador misterioso no era otro que una empresa pantalla que ella misma había creado para ocultar su identidad durante la transacción de las acciones heredadas. A medida que la tensión aumentaba en la oficina, Victoria seguía recopilando información sobre las prácticas cuestionables de la directiva. Descubrió que Luis Herrera y Javier Olmedo habían estado desviando fondos a cuentas personales en paraísos fiscales y que Eduardo Méndez acosaba sistemáticamente a las becarias, prometiéndoles contratos permanentes a cambio de favores especiales. Una tarde, mientras todos abandonaban la oficina, Victoria se encontró a solas con Marta Jiménez, quien la había estado observando con suspicacia durante días. «Hay algo en ti que no cuadra», le dijo Marta directamente. «No actúas como una becaria normal». Victoria sostuvo su mirada. «¿Y cómo actúa una becaria normal, Marta? ¿Agachando la cabeza ante el abuso? ¿Aceptando trabajar horas extras sin cobrar? ¿O quizás accediendo a las insinuaciones de Eduardo?» Marta palideció. «No sé de qué hablas. Sé perfectamente que has archivado 3 denuncias por acoso contra Eduardo en los últimos 2 años y que las 3 becarias acabaron despedidas». Marta la miró con una mezcla de miedo y sorpresa. «¿Quién eres realmente?». Victoria sonrió enigmáticamente. «Lo descubrirás muy pronto». La situación llegó a un punto crítico cuando Eduardo, frustrado por la creciente independencia de Victoria y su amistad con otros empleados, decidió humillarla públicamente.
Durante una reunión departamental, la acusó de cometer errores graves en unos informes que ella ni siquiera había tocado. Esta es la prueba de que no todos valen para esta empresa, dijo Eduardo mostrando unas diapositivas con errores evidentes. La señorita Alarcón parece pensar que puede opinar sobre finanzas cuando ni siquiera es capaz de hacer un gráfico decente. Victoria se levantó calmadamente. Esos no son mis gráficos, Eduardo. Puedo demostrarlo porque todos mis archivos están marcados con un código de tiempo. Esos gráficos los preparó Alejandro, siguiendo tus instrucciones específicas. Alejandro, el protegido de Eduardo, se hundió en su asiento mientras los murmullos recorrían la sala. «Suficiente, estás despedida», bramó Eduardo. «Recoge tus cosas y lárgate ahora mismo». Victoria no se movió. «Creo que eso tendrá que esperar hasta después de la Junta Extraordinaria de Accionistas de mañana». «¿Qué tiene que ver una becaria con la Junta de Accionistas?», preguntó Eduardo con una risa cruel. «Todo», respondió ella. «Absolutamente todo». La mañana de la Junta Extraordinaria, Victoria llegó vestida con un elegante traje ejecutivo que contrastaba dramáticamente con la ropa sencilla que había usado durante sus 3 semanas como becaria. En lugar de dirigirse a su pequeño escritorio, fue directamente al despacho de Daniel Vega, quien la esperaba con una sonrisa. «¿Preparada para el gran momento?», preguntó Daniel. «Más que nunca», respondió Victoria, revisando los documentos que probarían las irregularidades de la directiva actual. La sala de juntas principal estaba llena cuando Victoria entró acompañada por Daniel. Javier Olmedo presidía la mesa, flanqueado por Luis Herrera y otros miembros del consejo. Eduardo estaba sentado en una esquina, claramente sorprendido de verla allí. «Disculpen, pero esta es una reunión privada», dijo Javier con irritación. «Señorita Alarcón, ya no trabaja aquí». «En eso se equivoca», intervino Daniel colocando un dossier frente a cada asistente. «Mi cliente, Victoria Alarcón Domínguez, es la sobrina y heredera universal de Fernando Alarcón. Como tal, posee el 51% de las acciones de Grupo Innova Consulting, lo que la convierte en la accionista mayoritaria y propietaria efectiva de esta empresa». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala mientras los directivos observaban boquiabiertos los documentos legales irrefutables. «Esto es imposible», balbuceó Javier, su rostro pálido como el papel. «Fernando no tenía familia». «Mi tío era un hombre reservado», explicó Victoria tomando asiento a la cabecera de la mesa, desplazando simbólicamente a Javier. «Siempre prefirió mantenerse en las sombras como accionista silencioso. Yo heredé sus participaciones hace un mes, pero decidí conocer la empresa desde dentro antes de revelar mi identidad». «¿Has estado espiándonos?», preguntó Luis con evidente nerviosismo. «He estado evaluando la cultura organizacional y las prácticas empresariales», corrigió Victoria. «Y debo decir que el resultado ha sido profundamente decepcionante». Eduardo se levantó furioso. «Esto es una trampa, un engaño». «No, Eduardo. Engaño es falsificar informes financieros. Engaño es desviar fondos corporativos a cuentas personales. Engaño es acosar a becarias y luego despedirlas si se quejan», respondió Victoria con voz firme mientras Daniel proyectaba en la pantalla las pruebas recopiladas. «Como nueva propietaria mayoritaria», continuó Victoria, «mi primera acción será solicitar una auditoría externa completa de los últimos 5 años. Mi segunda acción será reestructurar completamente el equipo directivo». La sala estalló en un caos de voces y protestas mientras Javier Olmedo golpeaba la mesa con impotencia. «¡Orden!», exclamó Victoria con una autoridad que silenció la sala instantáneamente. «Durante 3 semanas he sido testigo de abusos sistemáticos, discriminación, acoso y posible fraude corporativo. He visto cómo tratan a las personas que consideran inferiores, cómo desprecian el talento que no encaja en sus prejuicios, y cómo han convertido una empresa con potencial en un nido de toxicidad». Victoria se levantó y caminó lentamente alrededor de la mesa, mirando a cada directivo a los ojos. «Javier Olmedo, queda usted destituido como CEO con efecto inmediato. Las pruebas de malversación de fondos serán entregadas a las autoridades correspondientes». Javier intentó protestar, pero Victoria continuó implacable. «Luis Herrera, como director financiero, usted es directamente responsable de la falsificación de documentos contables. También está despedido». Luis se hundió en su silla, derrotado. «Eduardo Méndez,
Victoria se detuvo frente a él. Sus prácticas de intimidación y acoso sexual son inaceptables y vergonzosas. También será denunciado a las autoridades laborales, junto con quienes facilitaron el encubrimiento. Eduardo miró instintivamente hacia Marta, quien parecía al borde del desmayo. Sí, señora Jiménez, eso la incluye a usted. Como directora de recursos humanos, su trabajo era proteger a los empleados, no a los abusadores. Victoria regresó al frente de la mesa y tomó asiento, adoptando por primera vez la posición de poder que legítimamente le correspondía. En cuanto al resto del consejo, tienen dos opciones: colaborar plenamente con la auditoría y la transición o presentar su dimisión ahora mismo. Un silencio tenso envolvió la sala mientras Victoria sacaba una carpeta adicional de su maletín. Para aquellos que se preguntan qué pasará con la empresa, tengo un plan detallado de reestructuración que prioriza la integridad, la innovación real y el bienestar de todos los empleados. El impacto de la revelación se extendió como una onda expansiva por toda la empresa. Mientras los directivos destituidos vaciaban sus despachos escoltados por seguridad, Victoria reunió a todos los empleados en el auditorio principal. «Muchos me conocéis como la nueva becaria», comenzó, provocando murmullos de asombro entre quienes no habían escuchado aún la noticia. «Pero hoy me presento oficialmente como Victoria Alarcón, propietaria mayoritaria de Grupo Innova Consulting». El auditorio estalló en un murmullo incrédulo. Elena, sentada en primera fila, la miraba con los ojos como platos. «Durante mi tiempo como becaria, he sido testigo de lo mejor y lo peor de esta empresa. He visto talento desperdiciado, ideas brillantes silenciadas y personas valiosas tratadas como desechables. Pero también he visto compañerismo, resiliencia y un potencial extraordinario». Victoria señaló hacia Raquel, Carlos, Miguel y Elena. «He visto a empleados excepcionales sobrevivir en un entorno tóxico, y eso se acaba hoy». Victoria proyectó el nuevo organigrama en la pantalla. «Raquel Sánchez será nuestra nueva directora de estrategia. Sus ideas, que tantas veces le fueron robadas, ahora liderarán nuestra visión». Raquel se levantó tan sorprendida como emocionada, mientras sus compañeros aplaudían. «Carlos Moreno dirigirá el departamento creativo con el presupuesto y el salario que merece. Miguel Fernández, con su perspectiva internacional y su brillante mente analítica, será nuestro nuevo director de expansión global». Los aplausos crecieron mientras cada persona nombrada recibía el reconocimiento que merecía. «¿Y Elena?». Victoria miró a la joven que había sido su única amiga durante aquellas semanas. «Si aceptas, me gustaría que fueras mi asistente ejecutiva mientras terminas tus estudios, con un contrato a tiempo completo y la posibilidad de crecer en la empresa según tus propios méritos». Elena, con lágrimas en los ojos, asintió en silencio. «A partir de hoy», continuó Victoria con determinación, «Grupo Innova será conocida por su integridad, su innovación real y por ser un lugar donde el talento prospera independientemente de su origen, género o apariencia». 6 meses después, Grupo Innova Consulting se había transformado. Las oficinas ahora eran espacios luminosos, donde fluían las ideas. Los programas de mentoría eliminaban las viejas jerarquías tóxicas y una nueva política de transparencia aseguraba que nunca más se repitieran los abusos del pasado. Victoria había establecido un fondo de compensación para antiguos empleados que habían sufrido discriminación o acoso y había implementado uno de los mejores programas de conciliación laboral de toda España. Las acciones legales contra los antiguos directivos seguían su curso, pero la empresa ya miraba hacia el futuro. En la nueva cafetería de la empresa, decorada con plantas y luz natural, Victoria se sentó junto a Elena, quien ahora coordinaba el programa de becarios. «¿Sabes qué es lo más irónico?», comentó Victoria mientras tomaban un café. «Si me hubieran tratado con un mínimo de respeto cuando llegué como becaria, quizás no habría descubierto tantas irregularidades tan rápido». Elena sonrió. «Me alegro de que te trataran como a una becaria cualquiera. De no ser así, seguiríamos todos atrapados en aquel infierno». Victoria miró a su alrededor, observando la energía positiva que ahora inundaba la empresa, el respeto mutuo entre compañeros y la pasión que todos ponían en sus proyectos. «A veces hay que tocar fondo para poder reconstruir algo verdaderamente valioso», reflexionó. «Y a veces
Las personas a las que más subestimas son precisamente las que tienen el poder de cambiarlo todo. Muchas gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para no perderte nuestras próximas historias. ¿Qué puntuación le darías del 1 al 10? Cuéntanos también desde qué parte del mundo nos estás viendo. Hasta la próxima.